¿Qué tal, amados hermanos? En esta tarde, en esta noche, vamos a tener nuestro estudio en el Salmo número 34. Este salmo es un salmo de David y el mensaje se titula La protección divina. Este salmo lo compuso David estando en unas circunstancias muy complicadas, muy difíciles, y las cuales tienen su origen en el primer libro de Samuel, capítulo 21, y dice de la siguiente manera, a partir del versículo 10: y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y vínose a Aquis, rey de Gat. Fue a buscar a un rey llamado Aquis en la región o lugar llamado Gat. Y a los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban los corros diciendo: hirió Saúl sus 1000 y David sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y mudó su habla delante de ellos y fingióse loco entre sus manos y escribía en las portadas de las puertas, dejando correr su saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, estáis viendo un hombre demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Fáltanme a mí locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. Había de venir este a mi casa. Hasta ahí la lectura. Como podemos ver, David huía de Saúl. David se sentía perseguido, David se sentía solo, David se sentía traicionado. Y huyendo, pues es una situación difícil. ¿Dónde te bañas? ¿Dónde comes? ¿Dónde duermes? Es una cuestión muy difícil. Y de esta manera, David, oyendo lo que decían los soldados, la gente de Aquis, que conocían lo que David había hecho. No olvidemos que David era el héroe nacional de Israel porque él venció a Goliat. Y entonces surgieron estos cantos que David pues venció a mucha más gente que todo Saúl. Y entonces obviamente esto despertaba la envidia de Saúl. David, oyendo esto, consideró y dice: no, aquí me conocen. Seguramente aquí también me van a poner una emboscada y me van a entregar a Saúl. Por lo tanto, él, ¿qué hacía? Ya estaba en medio de la gente, estaba en medio de en el lugar, en el palacio del rey Aquis. Dice: ¿qué hago en este momento? En ese momento dice, pues como a lo mejor es un dicho mexicano, se hace el loco. Y precisamente eso fue lo que hizo. Fingió demencia, como dicen los muchachos a veces. Fingió demencia. Entonces él se hizo como una persona que está fuera de sus cabales, una persona que no coordina bien ni siquiera la salida de su saliva de su boca, y como que está pintorrajeando, como que está loco. De esa manera él pasó desapercibido delante del rey Aquis. Pero esto es algo difícil porque finalmente era una persona muy famosa. En ese tiempo no había fotografías, no había periódicos, así es que muy poca gente a final de cuentas conocía a David, de sus facciones, de su rostro, y finalmente había esa posibilidad: ¿es o no es? Y entonces es donde David aprovecha y se escapa de las manos del rey de Aquis de esa manera, y a final de cuentas se escapa de las manos de Saúl. Cuando él tiene este evento en su vida, él escribe este salmo, el Salmo 34, y es una oración. Algunos comentaristas dicen es que esto es como la vida cristiana. Cuando la persona viene al conocimiento del Dios vivo y verdadero, comienza a suceder todas estas cosas. Dice de la siguiente manera. Bueno, el Salmo 34 también tiene otra característica. Originalmente el libro de los Salmos está escrito en el lenguaje hebreo, y este salmo es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es cuando empieza con determinada letra al inicio de cada verso. Y en este caso, cada línea, cada verso tiene una de las letras iniciales del alefato hebreo. No se llama alfabeto, sino es alefato hebreo. Y en ese sentido tiene las 22 letras en cada uno de los versículos. Por lo tanto, como está en hebreo, no podemos percibir esta
esta característica de esta composición poética, porque está en hebreo. Y finalmente escapa de nuestro alcance este privilegio de poder verlo de esa manera. Entonces, para los judíos decían, Dios creó todo lo que existe a partir de las 22 letras del alefato hebreo. Y si nos ponemos a considerar eso, David también tenía esa percepción. Por lo tanto, él toda su alabanza la considera en estas 22 letras. Y dice, desde la primera letra hasta la última, todo sea para la alabanza y gloria de nuestro Dios, no solamente por escrito, sino también de forma hablada. Lo vamos a ver en este salmo. Entonces tenemos este inicio, dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Es lo mismo que insiste el apóstol Pablo, que nosotros debemos dar gracias a Dios en todas nuestras circunstancias. Si estamos contentos, alabar y glorificar a Dios. Si estamos tristes, alabar y glorificar a Dios. Si estamos en una buena situación económica, alabar y glorificar a Dios. Si estamos en una pésima y terrible situación económica, debemos alabar y glorificar a Dios. Recordemos que David estaba siendo perseguido y en esas condiciones él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. A pesar de que él era perseguido, era acosado, él decía en todo tiempo. Y vuelve a decir esto porque la poesía hebrea es decir una cosa, volverla a decir de otra manera, lo mismo, pero con características adicionales. Entonces repite lo mismo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y dice, su alabanza será siempre en mi boca. Es un refuerzo de la primera frase. Entonces, su alabanza será siempre en mi boca. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. Esta palabra se gloriará, ¿qué significa eso? O sea, es una cuestión en la que el corazón, la persona se dice, yo hago esto, se jacta, vamos a decir así. Otras versiones de la Biblia no manejan esta palabra, se gloriará, sino dice se jacta. Entonces, en Jehová se jacta mi alma. ¿Cómo es esto? Vamos a ver lo que dice Jeremías 9:24. Es un pasaje que necesitamos revisar para entender esta expresión. Dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Otra vez repito el inicio. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si te vas a jactar de algo, o más bien lo único que la Biblia te autoriza que te jactes, es de esto que dice Jeremías 9:24. Entender a Dios, conocer a Dios, que dice, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y entonces de eso se jactaba David. Ese era su orgullo, la jactancia que él tenía de algo que se ponía orgulloso en su vida, era de eso, de Jehová. Porque él dice, Él es mi Dios. Es como un padre cuando ve a su hijo que hace cosas tremendas, dice, ese es mi hijo, dice un padre. Bueno, entonces, ahora hacia arriba, no hacia alguien que es tu descendiente, sino alguien más arriba de quien tú procedes, que es tu Dios, y dices, ese es mi Dios. Yo me enorgullezco de decir que Jehová es mi Dios. En Jehová se gloriará mi alma, oiránlo los mansos y se alegrarán. ¿Quiénes son los mansos? Recordemos que David era una persona mansa. ¿En qué sentido? Mansa en el sentido de que, bueno, la palabra manso en la Biblia significa tener poder bajo el control de Dios. Recordemos aquel evento cuando David estaba a unos cuantos centímetros de Saúl, su enemigo, en una cueva. Ahí llegó Saúl, ahí estaba David, y se durmió Saúl, y llegó David y lo tuvo en su mano. Decían muchos, mátalo, mátalo. Y él decía, no, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? En ese sentido, él era una persona mansa, no se atrevía a tocar al ungido, porque él no lo ungió Jehová. Y nosotros no tenemos ningún derecho para asesinar a una persona, y mucho menos a alguien que es un siervo de Dios.
para David, Saúl era un siervo de Dios porque era el rey de Israel, a pesar de que él ya había sido ungido para ser rey también de Israel. Y dice el versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Es lo mismo, la misma idea en dos renglones. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre a una. Los invita a la gente que lee, la gente que escucha este salmo, que juntos alabemos y engrandezcamos el nombre de Dios. En una sinfonía, dice también, hermanos, en la Biblia, que debemos ponernos de acuerdo, dice, para pedir cosas. Dice en el Evangelio de Mateo, dice, pónganse de acuerdo, y donde están de acuerdo, dice, allí Dios contestará su oración. Es la misma palabra, ponernos en sinfonía, en la misma frecuencia. Versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó. Esta es una expresión del salmista en donde él dice, Dios ha oído mi oración. Dice un canto judío, Jehová amablemente escuchó mi oración. Piense usted en eso, cuando usted tiene una oración que ha sido contestada, considere esto, Dios tuvo la gentileza, Dios tuvo la amabilidad de voltear a verlo a usted, de escucharlo y de concederle su petición. Dice, y libróme de todos mis temores. ¿Cuál era la petición que hizo David en ese instante? Pues su vida estaba en peligro. Señor, líbrame de estos malvados, líbrame de estos que buscan mi vida. Dios dice, lo libró. Finalmente, David escapó de las manos de Aquis y también de las manos de Saúl. Y entonces, ese miedo, esa situación física de que lo buscaban para matar, él tenía ese temor. Pero finalmente hay dos cosas, hermanos. Una cosa que sucede en la vida real, en la vida física, donde hay peligros, pero también hay otra cosa cuando tenemos peligros y temores en nuestro corazón. Son dos cosas que a lo mejor parecieran ser lo mismo, pero no. Hay peligros allá afuera, pero también hay cosas en nuestro interior, esas pesadillas que a veces tenemos en la noche cuando tenemos temor de algo, de alguna situación. Entonces, aquí David dice que él fue librado, dice, no solamente de la cuestión externa y física, sino también, dice, de sus temores interiores en su mente, en su corazón. Él decía, ¿quién está por mí? Por mí está Jehová. Él peleará por mí la batalla. Dice el versículo 5, a él miraron y fueron alumbrados. A él miraron y fueron alumbrados. Sus rostros resplandecieron. Dice otra versión. Qué interesante cómo lo ven de diferentes maneras los traductores. Dice, a él miraron y fueron alumbrados. En ese tiempo, cuando no había más que pequeñas lámparas, depósitos de aceite con una mechita, así como los quinqués, los candiles que usaban nuestros abuelos, esas pequeñas flamas en medio de la oscuridad, él dice, resplandecieron, dice, los rostros. ¿De quiénes? De las personas que buscan y le piden a Dios, y Dios contesta sus oraciones. Y dice, y sus rostros no se avergonzaron. Porque, hermanos, dice uno, tengo mi Dios. Y como la gente dice, tu Dios no te oye, tu Dios no te cuida, tu Dios no hace caso de tus oraciones. Y eso de alguna forma es una vergüenza, porque es como decir, mi Dios es un Dios muerto. Pero no, Jehová es un Dios vivo y verdadero. Y dice, con él no se avergonzaron. Versículo 6, este pobre clamó y oyóle Jehová. Por algo, David era el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo se veía él mismo delante de Dios? Él cómo se estimaba delante de Dios. Dice, como pobre, como una persona que no tiene nada que ofrecerle, que darle a Dios. Una persona que no tiene méritos para salvarse. Una persona que no tiene medios para estar delante de Jehová. Fíjense, él se consideraba así. Y finalmente es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el Evangelio según San Mateo en las bienaventuranzas. Ese es lo que a él lo hacía como un hombre conforme al corazón de Jehová. Una de sus características, el ser
humilde. Dice, este pobre clamó y oyóle Jehová. Dice otra parte de la Escritura, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para que Dios escuche nuestras oraciones? Dice, y librólo de todas sus angustias. Nuevamente, observen cómo aquí se genera una repetición. Hablamos de temores internos y ahora dice de todas sus angustias. Es una idea que reitera, que la vuelve a presentar de diferente manera. Dice ahora el versículo 7, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Muchas veces en la Escritura se ve quién es ese ángel de Jehová. No es el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Ellos están errados en esa parte. Pero la Escritura sí nos habla de un ángel de Jehová que recibe adoración, y entonces cuando entramos a eso, de un ángel de Jehová que recibe adoración, ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque también vemos en Apocalipsis que el escritor sagrado se arrodilla delante de un ángel y le dice el ángel, no te inclines delante de mí, yo soy siervo igual que tú. Pero aquí vemos una característica diferente. Este ángel de Jehová está identificado por los teólogos como nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, dice, acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Ahora el salmista invita, dice, esa es mi experiencia, a mí me ha ayudado, me ha librado de mis temores, de mis dificultades, de mis luchas, de mis persecuciones, de mis enemigos, pero eso es mi testimonio. Ahora yo los invito para que ustedes también lo prueben. ¿En qué sentido? No como una tentación, no como poner a prueba a ver si es cierto que ese Dios es así y así, no, sino lo hace en una forma, pídanle también ustedes, sométanse a Jehová, sean humildes, o sea que las características que tiene David también las debe asumir el creyente en Jehová, y deben ellos someterse, porque vamos a ver más adelante todo esto. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confiará en él. En última instancia, ¿cuál es en lo que termina todo esto? En lo que termina toda la fe es en el asunto de la muerte. Cuando nosotros termine nuestra vida en este mundo, la pregunta es ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? ¿A dónde? El hermano que me antecedió en el mensaje decía, a la gente se le pregunta, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Unos dicen al infierno, a donde Dios me mande. Pero esto es así, no. Dios respeta la decisión de cada persona. Eso es lo más tremendo que yo he visto en Dios, cómo Él, a pesar de ser el dueño del universo, creador de todo, el ser más poderoso del universo, finalmente respeta tu decisión. Y Él te presenta la salvación mediante Jesucristo y te dice, mi hijo te lo doy para que Él pague tus pecados, para que Él esté en lugar de ti en el castigo, como fue Él que pagó nuestros pecados en la cruz. Bueno, entonces Dios da esa opción, pero aquí el asunto es confiar en Dios para nuestra salvación eterna. Dichoso el hombre que confiará en Él. ¿Cómo serán los que estén en su presencia por la eternidad? Dichosos. ¿Cómo serán los que estarán alejados de Él, recibiendo la ira por la eternidad? Va a ser una cosa muy terrible, hermanos. Es algo descomunal, es algo que no podemos explicar, pero que la Biblia narra que es una cosa espantosa. Es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo y verdadero. Bien, versículo 9. Temed a Jehová. Aquí entramos entonces. ¿Qué características debe tener la persona que se somete a Dios, la persona que acepta a Dios, que acepta a Cristo como su Salvador? Así es David, y así tenemos nosotros también que copiar esta forma de David, imitarlo. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. Santos es una palabra que significa apartados.
¿Qué quiere decir eso? Ya no son del mundo, ya no andan en el mundo, ya no andan en los vicios y pecados del mundo, como robar, hurtar, matar, destruir, fornicar, adulterar. Robar, hurtar, todo eso está mal delante de Dios. Y el que tiene temor de Jehová ya no anda en eso. Esos ya se llaman entonces santos, son apartados para el servicio de Dios. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Dice en la epístola a los romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es exactamente, hermanos, lo mismo. Veamos cómo hay paralelos en la Escritura. Por eso los estudiantes serios de la Biblia sabemos que no hay contradicciones en la Biblia, contrario a la gente que dice que ha leído 2, 3 versículos y dice, hay muchas contradicciones. Pues sí, pero lee nada más 1 o 2 versículos. Pero si tú lees y estudias constantemente las Escrituras, te das cuenta que es una cuestión paralela. Todo apunta hacia Cristo. Dice más adelante, porque no hay falta para los que le temen. 10. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué compara a los que buscan a Jehová con los leoncillos? Bueno, los leoncillos son los cachorros del león. ¿Qué es un león? Pues es una bestia, es un animal potente, poderoso, que caza lo que quiere, come lo que quiere. Si ve un ser humano, va y se lo come. Entonces, ¿el león a quién le tiene miedo? A nadie. Entonces, si veían a los cachorros que sus progenitores le llevan de comer, no les falta nada. Pero entonces, nosotros nos admiramos de eso. Pero finalmente dice, pues si ellos, dice, en un momento dado, inclusive los cachorros de león pueden pasar hambre, pero no así los que buscan a Jehová. 11. Venid, hijos, oídme. Fíjense en qué plano ahora se pone el escritor sagrado, David. Dice, venid, hijos, oídme. Fíjense cómo le llama a usted, le dice su hijo. Ahora él se pone en un plano de un padre. Esto me suena al libro de Proverbios, donde dice, hijo mío, constantemente. Ojo, David es padre de Salomón. Salomón es el que escribe el libro de los Proverbios. Y en ese libro constantemente nos llama con mucho cariño. Así nos habla Dios con mucho cariño. Hijo mío, hijo mío. Es como cuando usted se pone con su hijo a platicar y le dice, hijo mío, escúchame lo que te voy a decir. Es muy importante. El temor de Jehová os enseñaré. Otra vez, versículo 9 y versículo 11 están conectados. Los dos hablan de temor. Ese temor, ¿a qué se refiere? Al único al que debemos tenerle miedo, dice la Escritura, es aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Dice, no tengan miedo al que mata el cuerpo, ténganle miedo al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mucha gente dice, Satanás. No es así. Usted en última instancia debe tenerle miedo a Dios, porque Él es el que está irado contra el pecado. Usted debe tener miedo de hacer un pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo va a alcanzar, Dios lo va a buscar. Entonces a Él es al que debe usted tenerle miedo. Ese temor, eso es. Dice el 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Es decir, ¿quién quiere llegar a viejo? Necesitas oír y ser obediente. En México igual se maneja ese dicho. ¿Quieres llegar a viejo? Oye, buen consejo. Si quieres llegar a viejo. Es similar esta enseñanza. ¿Quién es el hombre que desea vida? O sea, una vida larga. Que codicia días, o sea, que tu vida se alargue. Tuve amigos de la secundaria, ya no están 3 de ellos. 2 de ellos muy jovencitos, antes de casi de cumplir los 20 años, se fueron. Murieron. Y aquí está su servidor, ya con 50 años, aquí estamos. Entonces, esos muchachos se quedaron, no lograron llegar a la edad en la que su servidor y otros de mis amigos y compañeros de la escuela, ahí estamos. Me encontré apenas con uno y platicábamos eso precisamente. ¿Te acuerdas de fulano? Y hicimos la lista de todos los que iban con nosotros en la escuela. Sí, así. Entonces, es bonito ver a los compañeros de hace mucho tiempo y que allá andan todavía.
pero nos entristecemos de aquellos que ya no están. Entonces, ¿quién quiere vivir más tiempo? Había un abuelito que dice, yo quiero llegar a los 100, yo quiero llegar a los 100. Y ya les faltaban un año prácticamente para cumplir los 100. Pero qué bendición. Dice el 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver bien? Ahora sí, ¿qué tienes que hacer para llegar a eso? Dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal. No te metas en problemas. Guarda tu lengua de andar haciendo comentarios que no debes. Eso es algo muy difícil. Somos muy dados a comentar cosas y que la gente lo oiga. Y dice, y tus labios de hablar engaño. La lengua del mal y ahora de hablar engaño. Dice el 14, apártate del mal, de todo pecado, apártate y haz el bien. Esto es ineludible también en la vida cristiana. Apártate del mal. Es una cita que usa el apóstol Pablo también en sus epístolas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Wow, hermanos, debería estar eso colgado en un letrero ahí en nuestra casa o ahí en su oficina, en su cocina, en su cuaderno, en su libreta. Los muchachos que van a la escuela, busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. 15, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si de alguien se acuerda Dios, es de eso precisamente. ¿Cuáles son los justos? Son aquellos que ya creyeron en Dios, que son perdonados sus pecados por Jesucristo. Bien, ¿qué más? La ira de Jehová contra los que mal hacen, lo contrario. También la atención y los cuidados para el justo. Pero también dice, la ira contra el que hace el mal. Aquí está lo que platicábamos. Puedes estar por la eternidad delante de Dios porque tú creíste en Él y porque ahora has decidido vivir tu vida totalmente libre de pecado. Hasta donde tu mente y tu corazón te ayudan a hacerlo, que Dios te ayudará en lo demás, tu vida está libre, amado hermano, en su mayor parte de pecado. Porque mientras estemos en esta vida, ahí va a estar el pecado, desafortunadamente. Pero bueno, que sea reducido al mínimo en tu vida. Eso es lo que Dios pide de ti. Pero no por ti, hermano, sino dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y entonces eres justo, no por tus méritos, sino por los méritos del justo, de los justos, que es el Señor Jesucristo. Y la ira contra los que mal hacen. Dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17, clamaron los justos y Jehová oyó. Él se incluía en ellos. A él lo escuchaba continuamente y librólos de todas sus angustias, incluida esta que estamos comentando con el rey Aquis. Dice el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Cuando tenemos una pena, una dificultad, una enfermedad, es, hermanos, Dios el que está cerca de ti. Cercano está Jehová. No lo podemos ver, pero ahí está. Debes confiar, tener fe que está junto a ti y salvará a los contritos de espíritu. Es decir, aquellos que están arrepentidos de sus pecados, que están diciendo, Señor, hice mal. Esto tiene conexión con el Salmo 51, que también David escribió, en donde él manifiesta esto, contrición de espíritu. Dice el 19, muchos son los males del justo. Ok, la Escritura no niega. Aquellas personas que han aceptado a Cristo no la tienen fácil. En el mundo ahorita existe una corriente de pensamiento doctrinal en el cual dicen que se llama la teología de la prosperidad, en la cual dicen que si tú vienes a Cristo, todos tus problemas desaparecen, te vuelves rico, tienes todas las bendiciones y el mal no te va a alcanzar nunca. Esa es una mentira. Si fuera así, ¿en dónde quedaría el apóstol Pablo? Que él aceptó a Cristo, él buscó a Cristo, y después de eso lo encarcelaron, tuvo naufragio, sufrió hambre, persecución y murió decapitado en la ciudad de Roma. ¿Dónde quedaría Pablo, uno de los mayores predicadores del Evangelio? Él no encajaría en la teología de la prosperidad. Bueno, dice, muchos son los males del justo,
mas de todos ellos lo librará Jehová. Debemos confiar eso, hermanos. Es una cuestión de fe. Debemos confiar que el Señor nos va a ayudar en cada dificultad que se nos presente. Muy diferente es cuando andábamos en el mundo, sin luz, sin esperanza, sin Dios. Venían cosas difíciles y se nos acababa el mundo, hermanos. Pero ahora vienen cosas difíciles y decimos, el Señor me está ayudando, el Señor está conmigo. Dice el 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. A pesar de que se refiere al salmista, a David, se hace referencia a que no iba a ser tocado ni lastimado. Y no vemos, hermanos, un pasaje donde diga que fue herido. No lo vemos. Él fue cuidado por Dios de una manera íntegra. A pesar de que se refiere a eso, finalmente tiene un cumplimiento tardío. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando dice que lo crucificaron, fueron a verlo, dice, si había muerto. Como lo vieron muerto, ya no quebraron, dice, sus rodillas. Para que tuviera cumplimiento. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es un salmo profético acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no le quebraron las rodillas. Dice el 21, matará al malo la maldad. A final de cuentas, su propia maldad lo va a matar. Todo lo malo que anda haciendo se le va a revertir de una o de otra manera. Dice mucha gente, aquí en este mundo paga uno todo lo que hace. Pues sí, o sea, es una ley, hermanos, como la que descubrió Newton. Toda acción tiene una reacción. Es el mundo natural, pero finalmente también el ser humano no solamente vive en un mundo natural, sino vive en un mundo espiritual y en un mundo moral. Y todo lo que hagamos mal, tenemos que entregar cuenta de ello al Creador. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Todos aquellos que tratan de hacerle algo mal a una persona que es justa, que no busca el mal y que busca siempre lo que es de Dios, finalmente dice, serán asolados, serán castigados. También podemos verlo de esa manera. Por último, versículo 22, Jehová redime el alma de sus siervos. Aquí está el punto, Jehová redime el alma de sus siervos. No dice que los va a salvar, los va a redimir por sus propias obras. Es algo impresionante. Tenemos en este salmo cómo actúa la salvación en las personas. Hay muchas religiones y todas las religiones te piden pórtate bien, sé bueno y vas a obtener el premio supremo, que es ir al cielo. Todas las religiones dicen eso, pero la fe en Jesucristo no dice eso. La fe en Jesucristo dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo paga por nosotros nuestros pecados. Por eso decimos que Cristo hizo una muerte vicaria y una muerte expiatoria. Vicaria porque es en el lugar de nosotros, y expiatoria porque es suficiente para pagar nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. ¿Hizo pecado Jesucristo? No se interpreta así. Se interpreta que Él llevó en sus hombros, por decirlo de esa manera, el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso está también en alineación con Isaías 53, es donde vemos precisamente los sufrimientos del Mesías. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, es decir, lo que nosotros teníamos que recibir de castigo para obtener paz con Dios, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está, hermanos, es impresionante este texto. Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Quién hizo esa obra? La hizo Jesucristo. Y entonces, ¿cómo podemos armonizar esto? Porque Jesucristo también es Jehová. Es el Dios trino y uno. Ese es Jehová, el Dios trino y uno. No olvidemos que el Señor Jesucristo
en el Evangelio, según San Juan, dice 7 veces yo soy. Yo soy, y ese es el nombre de Jehová. Eso es lo que significa Jehová. Jehová significa yo soy. Y una vez inclusive cuando lo dice cayeron todos, porque cuando lo iban a capturar para llevarlo preso y crucificarlo, le preguntan, buscamos a Jesús Nazareno, y él dice, yo soy, y dice, cayeron todos. Es algo impresionante, el nombre de Jehová es imponente, amados hermanos. Dice por último, y no serán asolados cuantos en él confían. No serán asolados, no serán castigados por sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. No es que Dios va a consecuentar el pecado, no. Lo pasa, no, tampoco lo pasa por encima, sino simplemente hubo un pago de por medio. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo invito en esta hora para que reflexionemos si ya tenemos la fe en Jesucristo, si ya nos arrepentimos de nuestros pecados, si ya decidimos vivir una vida diferente como la que hemos llevado de pecado, de andar en el mundo, para que ahora seamos, como dice la palabra del Señor, sus santos, apartados de todo pecado, hasta donde, como decíamos, nuestra mente y nuestro Señor Jesucristo nos ayude a vivir nuestra vida libre de pecado, lo más justa posible. ¿Quién ya tiene esa fe? Quien ya tiene esa fe es bienaventurado, es feliz, es dichoso, pero quien no, su vida eterna está en riesgo de pasar la eternidad bajo la ira de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Este salmo es la protección divina. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, que hemos reflexionado, y te suplicamos que pueda cada persona que lo escuche hacer esta reflexión si ya tiene a Jesucristo en su corazón. Porque entonces, si es así, muchas de estas bendiciones anotadas en este salmo están presentes o estarán presentes en su vida. Por el contrario, si alguien no ha hecho su decisión, alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón como su Salvador, todas estas advertencias y castigos están sobre él y por la eternidad. Ayuda, Señor, pues, a estos oyentes para que puedan tomar esta decisión por ti. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.